empezar 20:45. Como les decía, ya han pasado 6 minutos. Esta es una parte bien importante, ¿ya? Porque viene a ser como quien dice, un repaso de lo que hemos avanzado en diapositivas, ¿no? Entonces, en una primera parte, chicos, a ver, quiero que me entiendan, voy a mostrarles son ejercicios que vamos a hacer para identificar realmente las características del murmullo vesicular. O sea, primero tienen que tener bien en claro dónde van a revisar pulmones, entonces no se revisa en cualquier lugar, ¿no ve? Por eso se les ha dado sedimentación torácica en el plano anterior, en la región supraclavicular, en el plano lateral, en la región axilar, en el plano posterior, el supraescapular, interescapulovertebral e infraescapular. En esos segmentos voy a poner mi estetoscopio. ¿Qué voy a escuchar? Murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? Es un ruido esencialmente inspiratorio donde tengo 3 tiempos de entrada y 1 de salida. Entonces, en una primera parte les voy a mostrar eso, ¿no? Obviamente en un video que estoy demostrando cómo se hace. Ahora, el cómo van a escuchar, ustedes lo tienen que hacer, pues. O sea, busquen el apoyo de alguien que respire como, o sea, alguien que les ayude y respire como la boca abierta, como cansado, y ustedes puedan percibir realmente el 3 tiempos de inspiración y un tiempo de expiración. En esa misma primera parte les hago un ejercicio de la auscultación de la voz, es decir, cómo debo escuchar hoy, la auscultación de la voz normal o la broncofonía normal. Como les he dicho, lo normal, apagado, alejado, ¿no? Ahora, si hay alteraciones, ¿cuáles estas pueden ser? Una pectoriloquia áfona o una pectoriloquia sonora, que también lo vamos a repasar. Y en esta primera parte del video también les muestro cómo puedo imitar los soplos pulmonares secundarios. ¿Cuáles? Sobre todo el tubárico, el pleurítico y el cavitario, a partir del ruido laringotraqueal. En las clases les he dicho, bastantes veces les he explicado, les he dicho que cuando hay condensación pulmonar se modifican las condiciones de transmisión del sonido y un pulmón que tiene un segmento condensado puede transmitir el ruido laringotraqueal en vez del murmullo vesicular y el paciente escuchar la entrada y salida, el 1-1 que tiene el ruido laringotraqueal. Entonces, la primera parte es un video donde les muestro, como quien dice, ejercicios para que ustedes puedan reafirmar conceptos en relación a estos elementos. La segunda parte les voy a mostrar toda la secuencia de inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Y para terminar la noche les voy a mostrar, así como hemos hecho hasta cuello, el complemento del llenado de corazón, de pulmones y corazón. ¿Ya? Entonces, no es demasiado largo, pero yo necesito que ustedes estén bien concentrados, escuchen y les voy a mostrar, ustedes tendrían que replicarlo con alguien, ¿no? No les voy a dar como tarea. Cuando yo he hecho el rote, les he pedido que me manden videos, ¿no? Pero bueno, no es el momento, voy a apelar a la conciencia de ustedes y que individualmente busquen, una persona que les pueda colaborar y puedan hacer todas las secuencias. En otras palabras, les estoy diciendo que la tarea, pero eso es de ustedes, conciencial, es repetir lo que les voy a mostrar con alguien, ¿no? Ahora, yo obviamente busco a una persona que me ayude y si la exploración siempre es por si acaso en el tórax, sobre la piel, no sobre una polera, como les voy a mostrar en el video, ¿no? O sea, solo esto es una demostración, ¿ya? Entonces, si tienen consultas, al final. Voy a empezar con el primer material, ¿sí? ¿O alguien tiene alguna consulta previa? Bueno, bien, entonces comenzamos. Bien, entonces esta es la parte de ejercicios respiratorios, ¿no? Todavía no es la parte de la secuencia del IPA, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a continuar la explicación o vamos a demostrar la explicación en relación a la exploración del tórax, ¿no? Se les ha dado los fundamentos teóricos básicos,
pero hay conceptos y hay maniobras que tienen que quedar claras en cuanto a su explicación. Antes de entrar a la valoración de lo que es la exploración del tórax como tal, antes de hacer inspección, palpación, percusión y auscultación, es importante aclarar algunos conceptos básicos en lo que se refiere a auscultación pulmonar, ¿no? Les había indicado la trascendencia de reconocer un murmullo vesicular normal y diferenciar con otros sonidos que en algún momento pueden después ser patológicos. Ejemplo, les decía que cuando nosotros auscultamos buscamos murmullo vesicular. Les recuerdo que el murmullo vesicular es un ruido esencialmente inspiratorio producido por la expansión de millones de burbujas cuando el aire entra durante la inspiración, ¿no? Por lo tanto, en tiempos les dije que la inspiración tiene 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Es decir, escucho mucho más la entrada de aire y muy poca la salida de aire. A diferencia de lo que es el ruido laringotraqueal. El ruido laringotraqueal es un sonido que se genera por el paso de aire a través de la tráquea, los bronquios y los bronquios principales. El ruido laringotraqueal en tiempos es un ruido 1-1, pero nosotros cuando hacemos exploración no vamos a ir a explorar el ruido laringotraqueal. Únicamente les quiero hacer una comparación en cuanto a tiempos para que ustedes realmente se den cuenta cómo es un ruido vesicular. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio donde vamos a reconocer que el ruido laringotraqueal es en tiempos 1-1, es decir, se escucha toda la entrada y se escucha toda la salida. Y luego vamos a hacer una auscultación en campos pulmonares en región, para este ejemplo, en región subescapular. Y cuando pongamos el estetoscopio en región subescapular, me voy a dar cuenta que en la región subescapular se escucha sobre todo la inspiración, es decir, la entrada de aire y muy poca salida. Entonces hacemos el primer ejercicio que después ustedes me lo van a hacer en un video y que seguramente me van a demostrar qué es lo que están escuchando. Entonces, siempre recomendar, pongo el estetoscopio, verifico que la membrana esté funcionando. A mi paciente le voy a pedir que levante, voy a localizar la membrana a nivel del cartílago cricoides y le pido que respire con la boca abierta como cansada. Respire. Gracias. En ese momento yo he escuchado toda la entrada, toda la salida. Si quieren ustedes, más o menos he escuchado esto. Toda la entrada y toda la salida, ¿no? Ahora voy a poner el estetoscopio en campo pulmonar. Para eso le voy a pedir a mi paciente que se ponga lateralmente. Recordarles que la exploración en el plano posterior siempre vamos a hacer en regiones supraescapulares, interescapulovertebrales. Y Tomás, por favor, ¿quieres? En regiones supraescapulares, interescapulovertebrales e infraescapulares. No nos sirve de nada la región escapular, ¿no? Entonces, sobre todo en la región infraescapular, donde yo solo tengo parénquima pulmonar, voy a escuchar murmullo vesicular. Entonces, como he hecho acá y aquí me he dado cuenta que se escucha toda la entrada a la salida, aquí tengo que escuchar murmullo vesicular. Y en el murmullo vesicular les dije que es un ruido esencialmente inspiratorio. Entonces, hago la exploración, pongo en región subescapular y le digo, respire por favor como cansada. Gracias. Con eso me doy cuenta que se escucha sobre todo la entrada y no la salida de aire. Es decir, escucho los 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Entonces, una primera tarea que tienen ustedes para verificar aquello es primero colocar el estetoscopio en el cuello y darse cuenta de que se escucha toda la entrada y toda la salida. Y cuando exploren en la región subescapular se van a dar cuenta que se escucha 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Ese es un murmullo vesicular normal. Si se modifica en tiempo, si la expiración se vuelve más larga o si la expiración iguala a la inspiración, estaríamos ante una respiración soplante o ante un soplo tubárico, o ante un soplo pulmonar secundario, perdón, que después vamos a explicar cuáles son las diferencias. ¿Bien? ¿Pueden ustedes frente, por favor? Bien, ese es uno de los elementos. Entonces nosotros cuando vamos a ir a auscultar pulmones buscamos un murmullo vesicular. Si encontramos ese sonido 3-1, en donde hay parénquima pulmonar, yo puedo decir que el murmullo vesicular está conservado.
¿no? La otra parte de la auscultación busca auscultar la voz. Y al auscultar la voz, lo que nosotros pretendemos es hacerle decir al paciente 33 y poner el estetoscopio en diferentes segmentos de los pulmones, ¿no? Lo que normalmente deberíamos escuchar es una auscultación de la voz normal o broncofonía normal, ¿no? Se dice que es un sonido poco claro, algunos dicen apagado. Yo, en mi experiencia clínica, siempre les he dicho que se escucha como si me estuvieran hablando de lejos. ¿Por qué? Porque la voz está viajando desde la laringe hasta el campo pulmonar. Si bien no es una distancia considerable, no se olviden que la voz está viajando por una estructura que son la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos. Y lógicamente está de un tubo de calibre grande hasta un saco alveolar que es microscópico. En ese sentido, la voz en condiciones normales, cuando el paciente dice 33, llega al campo pulmonar apagado, poco claro, o lo que les he dicho, alejado. Eso es lo normal que deberían escuchar. Sin embargo, en algunas circunstancias se modifica aquello. Ejemplo, yo les había dicho que la condensación pulmonar modifica las condiciones de transmisión de los sonidos, ¿no? Específicamente, si se recuerdan, les dije que la condensación pulmonar es la sustitución del aire alveolar por otro elemento y permite que los sonidos en el segmento condensado se escuchen con más intensidad de lo normal. Dentro de las alteraciones de la auscultación de la voz, es importante reconocer lo que es una pectoriloquia. Para algunos textos es pectoriloquia sonora. Y alguna literatura dicen que es incluso como un pecho que habla. ¿Eso qué significa? Que si yo, se pone de costado, por favor. Si yo tengo un segmento pulmonar condensado, aquí donde debería escuchar apagado o alejado, si estuviese condensado, voy a escuchar claro y nítido, como si me hablaran directamente al oído. Eso se llama pectoriloquia sonora, ¿no? Algunos textos dicen que es como un pecho que habla. Entonces, vamos a hacer primero, o sea, yo necesito que esto que estoy haciendo yo como demostración, ustedes lo hagan, pero para que perciban en el estetoscopio. Yo no puedo amplificar el sonido del estetoscopio para que ustedes lo escuchen, así que ustedes van a hacer una demostración con un paciente que van a elegir. Entonces, primero, para la auscultación de la voz normal, voy a hacer en los mismos segmentos que he hecho para la detección de murmullo vesicular, es decir, voy a poner mi estetoscopio en región supraescapular, interescapulovertebral e infraescapular. Para el ejercicio solo voy a poner en el lado derecho, ¿no? Y le voy a pedir a mi paciente que diga 33 varias veces. Diga 33. 33, 33, 33, 33. Gracias. Cuando el paciente está sano, ese 33 lo van a escuchar, ya les he dicho, poco claro o alejado. Ahora, si mi paciente tuviera una zona de condensación en este segmento, van a escuchar con esta intensidad. Diga 33. 33, 33, 33. Se escucha fuerte como si me estuvieran hablando de aquí. Eso se llama pectoriloquia, ¿no? Y otra de las alteraciones de la voz que auscultamos cuando hay condensación pulmonar o que buscamos cuando hay condensación pulmonar es la pectoriloquia áfona. La pectoriloquia áfona no es nada más que la percepción de la voz en secreto o voz cuchicheada. Cuando el paciente está sano, no se percibe pectoriloquia áfona. Es decir, yo en este momento le voy a pedir a mi paciente que diga 33 en secreto, dentro de la boca, que nadie escuche, ¿no? Y yo no debería escuchar nada aquí. Pero si este segmento estuviese condensado, ese 33 en secreto que está pronunciando dentro de su boca va a llegar hasta la alteración. ¿Por qué? Por la condensación pulmonar. Y en esos casos estoy hablando de una pectoriloquia áfona. Entonces, hacemos el ejercicio. Le voy a pedir, por favor, que diga 33 cuchicheado, bien despacito, como para que solo se escuche ella. Adelante, 33. Gracias. Como el pulmón está sano, no tiene por qué escucharse ese sonido. Otra vez les aclaro. Pero si estuviese condensado este segmento pulmonar, ella, al pronunciar 33, voy a escuchar ese 33, más o menos con estas características. Diga 33 de secreto.
Gracias. Entonces, como van a hacer el ejercicio, van a poder evidenciar de que cuando pongo el estetoscopio aquí sí se escucha, pero estamos haciendo un ejercicio. Lo que les quiero aclarar es que si acá escucho ese sonido, se llama pectoriloquia áfona. ¿Sí? Por favor. Bien, entonces, ¿qué otras alteraciones en la auscultación de la voz tenemos? Hablamos de una egofonía. La egofonía no son percepciones aumentadas de la voz como hemos hablado ahora, ¿no? La pectoriloquia y la pectoriloquia áfona son percepciones aumentadas de la voz. La egofonía, por el contrario, es una percepción disminuida de la voz. Es más, la literatura dice con un timbre nasal entrecortada, por eso también se llama voz de cabra o en polichinela, ¿no? Es como decir un 33 con la nariz tapada, pues así, más o menos 33, 33. Entonces, si mi paciente, perdón, póngase de costado, tuviese un derrame pleural y en el nivel superior del derrame, si se acuerdan ustedes, hemos hablado de la curva parabólica de Damasuelis. La curva parabólica de Damasuelis es el nivel superior de los derrames de mediana magnitud. En ese segmento, en la parte inferior de la curva, hay una franja donde voy a poder escuchar egofonía. Entonces, si mi paciente tuviera derrame pleural en la parte inferior al derrame, voy a poner mi estetoscopio, perdón, le digo 33, por favor. 33. Gracias. Si ese 33 lo escucho 33, entrecortado con timbre nasal, eso se llama egofonía. Pónganse de frente, por favor. Bien. ¿Qué otras alteraciones vamos a encontrar a la auscultación de la voz? Hemos dicho los soplos pulmonares. Sobre todo los soplos pulmonares secundarios. En relación a los soplos pulmonares secundarios, ¿por qué les he hecho escuchar el ruido laringotraqueal? La definición de soplo pulmonar secundario dice que es la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento pulmonar alterado en sus condiciones físicas. ¿Y cuál es esa alteración de sus condiciones físicas? La condensación pulmonar, ¿no? Y en algunos casos la conformación de una gran cavidad, como se da, por ejemplo, en el caso de un neumotórax. Entonces, los soplos pulmonares secundarios se producen o por condensación o por transmisión. De estos cuatro, tres son por condensación. El soplo tubárico, el soplo pleurítico y el soplo cavitario. Y el soplo que se produce por transmisión es el soplo anfónico, ¿ya? Como voy a primero explicarles para que me entiendan y luego vamos a ver qué características tiene un soplo cuando escuchamos a la auscultación. Le vamos a pedir que se siente de espaldas a la cámara, por favor. Solo para que me entiendan cómo es el tema de la generación de estos sonidos, ¿no? Les decía, vamos a darnos tres situaciones, ¿no? Un ejemplo de una neumonía, un ejemplo de un derrame pleural y un ejemplo de una tuberculosis con cavidad pulmonar, ¿ya? En la neumonía lo que ocurre es una condensación pulmonar. La neumonía, por lo general, es un proceso infeccioso que compromete los alvéolos de un lóbulo pulmonar. La neumonía es lobar, por lo general, asienta en los lóbulos inferiores, ¿no? Y si hacemos de cuenta, primero más o menos voy a dibujar el pulmón acá. Si hacemos de cuenta que el lóbulo inferior derecho se ha empezado a condensar, aquí está ocurriendo un proceso de condensación secundaria a una neumonía. Si hay condensación, se altera el murmullo vesicular, porque definitivamente para que haya murmullo vesicular, yo necesito que los alvéolos se expandan con el aire y se colapsen. Y voy a escuchar murmullo vesicular. ¿Qué ocurre en un proceso de condensación? Los alvéolos son llenados de otro elemento, por eso les dice que la condensación es la sustitución del aire alveolar por otro elemento. Entonces, si tengo un segmento condensado, significa que aquí no hay alvéolos expandiéndose, por lo tanto no hay entrada y salida de aire, pero sí hay condensación. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? No voy a escuchar murmullo vesicular, sin embargo, la condensación va a hacer que el sonido que se genera acá en el ruido laringotraqueal viaje hacia el campo pulmonar. Es decir, ese sonido que he escuchado como entrada y salida va a viajar al segmento condensado
Y eso es un soplo tubárico. El soplo tubárico es la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento de condensación pulmonar con su timbre en A, E, O. O sea que más o menos va a sonar como un... Y voy a escuchar entrada y salida. ¿Cómo se genera el soplo pleural? El soplo pleural, me voy a imaginar que en este campo pulmonar hay un derrame hasta la mitad del campo pulmonar. Les he explicado que los niveles superiores del derrame nunca son horizontales, sino son oblicuos de adentro hacia afuera y de abajo arriba, ¿no? Entonces, generalmente si acá está mi nivel inferior, mi nivel superior va a estar aquí y se forma una curva. En esta curva parabólica de Damaso-Ellis se forma una franja de condensación pulmonar. ¿Cómo la voy a detectar? A la percusión, ¿no? Porque en el segmento donde hay líquido va a haber mate, en el segmento normal va a haber claro pulmonar y va a haber una zona de submatives. Entonces, en esta franja de condensación, en el nivel superior de los derrames de mediana magnitud, se produce una condensación pulmonar y esa condensación pulmonar me va a generar un sonido que es igual que este ruido, que el ruido laringotraqueal, pero ya con otro timbre, con su timbre en E. Entonces, cuando yo ausculte el nivel superior de los derrames de mediana magnitud, cuando le diga a mi paciente, respire como cansada, por favor. Gracias. No voy a escuchar murmullo vesicular porque hay condensación, pero en su lugar voy a escuchar el ruido laringotraqueal, pero con un timbre ya en E. Entonces, un soplo pleurítico se escucha más o menos un... ¿no? Pues, enseguida vamos a volver a imitar. La tercera circunstancia, hemos hablado del soplo cavitario. Nos vamos a imaginar que en este campo pulmonar hay una caverna. ¿Por qué lo dibujo aquí? Porque las tuberculosis pulmonares por lo general son apicales, es decir, debutan en la parte superior. Y pues, si se forma una caverna acá, por lo general el organismo reacciona haciendo una franja de condensación alrededor de la caverna. Si ocurre ese elemento, en este segmento tampoco voy a escuchar murmullo vesicular, pero lo que sí voy a escuchar es el ruido laringotraqueal que va a ir hasta la zona de condensación, ¿no? Como si fuera un sonido con un timbre en O, es decir, el ruido, el soplo cavitario no es nada más que el ruido laringotraqueal con su timbre en O. Por lo tanto, si mi paciente tuviera una caverna con condensación alrededor, yo pongo el estetoscopio, respire como cansada, ¿ya? Como hay caverna y condensación, no escucho murmullo vesicular, pero sí voy a escuchar un soplo cavitario que más o menos es como una O, es decir, gracias, póngase. Entonces, el otro ejercicio. Los soplos pulmonares, que son por condensación, no son nada más que la transmisión del ruido laringotraqueal a un segmento pulmonar alterado. Si solo es condensación, se produce soplo tubárico. Si es el nivel superior del derrame, se produce soplo pleurítico. Si es alrededor de una caverna, se produce soplo cavitario. Pero les había dicho que hay otro soplo que es por transmisión. Ese soplo por transmisión requiere una gran cavidad. ¿Y dónde podemos encontrar cavidades? En cavernas tuberculosas de más de 6 centímetros, pero sobre todo en un neumotórax. Recordarles que el neumotórax no es nada más que la presencia de aire en el espacio pleural, que normalmente es virtual, pero cuando se rompe la pleura visceral, entre la pleura visceral y la pleura parietal conforman una gran cavidad y al entrar el aire desde la tráquea hasta el espacio pleural, genera un sonido que también se escucha en inspiración y expiración, pero que se lo puede imitar soplando el cuello estrecho de una botella, porque es como si tuviera un eco. Entonces, ese soplo no requiere condensación, pero sí requiere una gran cavidad. Entonces, voy a escuchar como un ruido laringotraqueal con eco, y ese es el soplo anfóbico, ¿no? Para que hagan ustedes el ejercicio, lo único que pueden hacer es ubicar a su paciente, ¿no? Y colocarse detrás del paciente y el cuello va a imitar los sonidos. Coloco el estetoscopio delante del cartílago cricoides
y lo que voy a hacer es pedirle que respire, pero cambiando de tonalidad en sus sonidos, ¿no? Para eso yo voy a hacer el ejercicio, pero ustedes quiero que hagan con otra persona. Entonces, se ponen detrás, verifican que funcione la membrana, ubican el cartílago cricoides, colocan a ese nivel y le piden al paciente que respire como cansado, pero lo que les he dicho, con diferentes timbres. Entonces, más o menos, el ejercicio va a ser este, ¿no? Colocamos acá, primero vamos a imitar un soplo tubárico, luego un pleurítico en E, un cavitario en O, ¿ya? Y sí se notan los cambios. Todos son 1-1, entrada y salida, ¿no? La diferencia está en el timbre. Entonces, más o menos esto es así. Eso sería un tubárico. El pleurítico más o menos así. Con la comisura labial lo más cerca de la oreja, otra vez. El aire sale distinto. Y para el cavitario pongo la boca en forma de O, es decir, la membrana aquí es aquí y mi boca bien redonda. ¿No? Entonces, si hago esa secuencia en una persona y yo me pongo detrás, ¿por qué detrás? Porque me quiero guiar por el oído, no por la vista. Entonces, eso mismo yo tendría que decirle, pero respire como cansada primero en A y O, a ver. Ahora en E. En O, bien redondo. Voy a notar los cambios de timbre. Ese es el otro ejercicio que necesito que hagan y que cada uno me haga escuchar sus comentarios. En resumen, esa era la dinámica que deberíamos haber hecho en la práctica hospitalaria. Y ahora con esto, sí, ya vamos a pasar a hacer la exploración de campos pulmonares. Bien, creo que el video es bastante explícito. Sin embargo, estoy dispuesto a aclarar las dudas que ustedes tengan, porque hoy les estoy dando la opción a que ustedes me pregunten. Después de esta actividad y de la siguiente historia, yo voy a preguntar. Entonces, tienen la opción de preguntar, jóvenes. ¿O ha quedado claro todo? Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. En el soplo pleurítico, ¿qué indicaba? Solo he escuchado la parte que se escuchaba como en E, pero ¿qué indica si es que el paciente presentara esto en el soplo pleurítico? No, a ver, todos los soplos significan que no hay murmullo vesicular, porque en ese segmento hay un daño. O sea, cuando el pulmón está sano, ¿qué escuchas? Murmullo vesicular. Pero si en un segmento pulmonar hay un daño, vas a escuchar los sobreagregados, y dentro de estos sobreagregados están los soplos pulmonares secundarios. Entonces, si mi paciente tiene una lesión cavitaria, o sea, una caverna, y alrededor de la caverna hay condensación, en ese lugar no voy a escuchar murmullo vesicular, pero sí voy a escuchar el ruido laringotraqueal por la condensación, pero con un timbre en O. Entonces, el soplo cavitario es como un en inspiración y expiración. Entonces, ¿cuál es el daño? Caverna, alrededor, condensación. En el derrame pleural, ¿qué hay? En el nivel superior del derrame, o sea, hay condensación pulmonar. O sea, un derrame significa líquido en el espacio pleural, no en el pulmón, sino en el espacio pleural. Y si el derrame es de mediana magnitud a nivel del nivel superior del derrame, se forma una franja de condensación. Y en esa franja de condensación voy a escuchar el mismo ruido laringotraqueal, pero transformado en un soplo pleurítico, que su timbre es en E, ya no es en O. O sea, es un diferente, inspiratorio y expiratorio, pero en E, ¿no? Y cuando el paciente tiene solo condensación pulmonar, que puede ser una neumonía, escucho el soplo tubárico. Entonces, la presencia de soplos pulmonares secundarios me está indicando que en ese segmento pulmonar hay un daño.
que puede ser una caverna, puede ser un derrame, puede ser una neumonía o puede ser otro tipo de lesiones, pero que están asociadas a condensación pulmonar, ¿ya? No sé si con eso te ha aclarado. Así es. Está bien, doctor, gracias. Entonces, les he mencionado, yo necesito que ustedes hagan esto, o sea, busquen a alguien, no creo que vivan solos, y si no encuentran a alguien, júntense pues de 2 en 2. Esto que he hecho es bien importante, ¿ya? Pero ojo, en el video he hecho sobre una polera. Ustedes en un sitio más reservado pueden hacer directamente sobre la piel, ¿no? Y solo he utilizado la región subescapular para demostrar, pero perfectamente pudo hacer en todos los segmentos explorables que se les ha explicado en los videos previos a esta clase, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué voy a pasarles? Les voy a pasar la parte de la secuencia del IPA, inspección, palpación, percusión y auscultación, que es lo que tiene, o sea, hasta aquí estos eran ejercicios respiratorios. Hemos hablado desde afirmar conceptos de cómo es un murmullo vesicular, cómo es la pectoriloquia, la broncofonía normal, cómo es una pectoriloquia es áfona, cómo podemos imitar los soplos pulmonares secundarios, etc. Entonces, eran ejercicios, ¿no? Ahora lo que viene a continuación es la secuencia que vamos a hacer en el paciente. Entonces, y la inspección, la palpación y la percusión, ¿ya? Entonces, denme un segundito, vamos a pasar el material. Ahora vamos a hacer lo que es la exploración secuencial del tórax, ¿no? Solo recordarles que nunca empezamos con el segmento que vamos a describir. Primero siempre hacemos una inspección somática general y después recién nos vamos al segmento. La inspección somática general, recordaros que en el paciente respiratorio voy a tomar en cuenta aspectos desde la actitud, la facies, etcétera, pero ahora vamos a ir a lo que es, y que además ya les hemos explicado en el examen físico general. Ahora vamos a abocarnos a lo que es la exploración del tórax, ¿no? En condiciones normales, cuando yo describo tórax, hago siempre inspección, palpación, percusión y auscultación. En relación a la inspección, hemos dicho que la inspección tiene que ser estática y dinámica. La inspección estática ve la estructura torácica como una estructura sin movimiento, es decir, ve la forma, y la inspección dinámica ve los movimientos respiratorios, ¿no? Entonces, podemos valorar al paciente sentado, podemos valorar de pie o podemos valorar en decúbito. Pero lo que me interesa saber en primera instancia es si existe o no simetría en la caja torácica. Para eso, lo único que yo tengo que ver es en los diferentes planos, pero sobre todo en el plano posterior, ¿no? Ver si hay una simetría del campo pulmonar derecho con el campo pulmonar izquierdo, ¿ya? Si hay una simetría, si los niveles del hombro, de la región infraescapular están al mismo nivel, las clavículas al mismo nivel, yo puedo decir que mi tórax es simétrico. En esta parte les he explicado entre el tipo de tórax que ustedes pueden encontrar, tantos congénitos o adquiridos. Pero, de hecho, lo primero que decidir si el tórax es simétrico o asimétrico. La parte dinámica valora los movimientos respiratorios, ¿no? Recordarles que en el caso del sexo masculino, la respiración es en bloque, tóraco-abdominal. En el sexo femenino es a expensas de la parte costal superior y en los niños es sobre todo abdominal. Entonces, si no encuentro ninguna alteración, en mi historia clínica describo como tórax simétrico con movimientos respiratorios conservados. La segunda parte, la palpación, lo que busca es valorar la elasticidad torácica a través de los movimientos de ampliación y amplexación apical y basal y la transmisión de la voz, que en este caso nosotros describimos como vibraciones vocales. Entonces vamos a proceder a hacer elasticidad torácica, le vamos a pedir que se ponga de pie y se ponga de espaldas, ¿no? Bien, entonces para la elasticidad torácica voy a medir o voy a valorar la amplexación, que es la expansión torácica en sentido transversal apical, y la amplexación basal, y voy a valorar
la ampliación, que es la expansión torácica en sentido anteroposterior a nivel apical y a nivel basal. ¿En qué consiste? Voy a poner mis manos, voy a tratar de que vean, por eso es que yo me voy a poner detrás del paciente, pero si hago esto en este momento ustedes no van a ver. Entonces, para demostrarles lo que voy a hacer es ponerme más o menos en esta posición, mi mano sobre los vértices pulmonares, por favor me ayuda con su cabello a este lado. Mi mano sobre los vértices pulmonares derecho e izquierdo y mis pulgares más o menos a la altura de T1, ¿no? En la línea media. Cuando yo le pida que mi paciente inspire, se supone que estos vértices se van a expandir y el tórax se va a expandir. ¿Qué tendría que producir? La separación de la unión de ambos pulgares. Entonces, en esta posición, yo le digo que meta aire profundo y se separan mis pulgares. Exhale, inhale profundo, exhale. Si ven mis pulgares se separan, otra vez, exhale. Los pulgares se separan por igual, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Si hubiera una restricción pulmonar, si la elasticidad torácica de uno de estos lados estuviera alterada, en el lado afectado el dedo pulgar no se va a separar y se va a permanecer en el nivel donde hemos dejado y solo el lado sano se va a expandir. ¿Sí? En este caso, la amplexación apical estaría conservada. Vámonos a la amplexación basal. Para eso, llevo mis manos de esta forma abierta hasta la región subescapular, mis dedos lateralmente en la pasilla costal y mis pulgares se encuentran en la línea media. Le pido que inhale profundo, mis pulgares se separan, exhale, inhale, exhale, bien. Como la elasticidad de la paciente está conservada, mis pulgares se separan por igual a la derecha, a la izquierda y luego vuelven a la línea media. Ojo, en esta maniobra yo lo único que estoy haciendo es poner la mano sobre la pasilla costal y es el tórax que al inspirarse y al exhalar genera los movimientos sobre mis dedos pulgares. Nuevamente, para que ustedes me entiendan, ¿no? Inhale, exhale, bien. Entonces la amplexación apical y basal está conservada. Lo único que estoy comparando es el lado derecho con el lado izquierdo. Vamos a la amplexión. La amplexión valora la expansión torácica en sentido anteroposterior. Para eso le voy a pedir que mi paciente se ponga lateralmente, lleve las manos a la nuca, los dos lados, ¿no? Perdón, primero vamos a hacer la amplexión apical. Para eso lo que voy a poner es una mano posterior en la pared posterior y la otra mano en la pared anterior, ¿no? La mano anterior más o menos por la región infraclavicular, los pulpejos de los dedos en la región infraclavicular, y la mano posterior en la región supraescapular. Mis pulgares se van a encontrar en un punto medio, ¿no? Y en esta posición le voy a pedir que inhale, por favor. Exhale, inhale, exhale. ¿No? Si viesen mis pulgares con más detalle, van a ver que se está separando ambos pulgares. Pero lo que voy a hacer es comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Otra vez, inhale. Más o menos tengo 1 centímetro aquí. Exhale. Eso. Esta distancia, póngase del otro lado, voy a comparar con el otro lado. Entonces pongo mi mano en la región infraclavicular, mi otra mano en la región supraescapular, mis pulgares se encuentran al medio y les digo inhale, exhale, inhale, exhale. Entonces, esta distancia es la misma que este lado. Por lo tanto, la amplexión apical está conservada. Vamos a ir a la amplexión basal. Para eso sí le pido que lleve las manos hacia la nuca, ambas. Mi mano anterior en la pasilla costal, por debajo de la región mamaria, y mi mano posterior en la región subescapular. Mis dedos pulgares se encuentran en la línea axilar media, y en esta posición le digo, inhale, exhale, inhale. Entonces, aquí hay una separación de más o menos 1 centímetro. Eso comparo con la separación del otro lado. En el otro lado, por favor. Una mano posterior, una mano anterior. Y inhale, exhale,
Inhale, exhale. Entonces, lo que he valorado es la amplexión basal. Toma asiento, por favor. En ese sentido, me doy cuenta de que la amplexión apical y basal están conservadas. Entonces, en mi historia clínica, resumiendo, a la palpación tendría que decir que la amplexación apical y basal y la amplexión apical y basal están conservadas. Les estoy aclarando. Si en un segmento o en un campo pulmonar hubiera restricción pulmonar, disminución de la elasticidad, lógicamente no va a ser simétrica la expansión, ¿no? Esa es la primera parte de la palpación. La segunda parte de la palpación es detectar la transmisión de la voz hacia la pared del tórax. Y se llama vibraciones vocales, ¿no? Se pone de pie y se pone de espaldas, por favor. Para las vibraciones vocales, les había dicho que tenemos 3 técnicas, solo recordarles. Con toda la palma de la mano, que se llama técnica de Moneret, ¿no? Con el borde cubital de mi mano, que sería la técnica de H-Horst, y con mis pulpejos de los dedos, que sería la técnica de Granger. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi palpación? Tanto en el plano posterior, en el plano lateral y en el plano anterior, ¿no? Ahora en el video estamos haciendo una demostración solo en el plano posterior, pero cuando yo valoro a mi paciente voy a hacer plano anterior, plano lateral y plano posterior. Cada técnica tiene una utilidad. Indudablemente la técnica que más utilizamos es la técnica de Moneret, ¿no? La técnica de Moneret, que es con la palma de la mano. Entonces, yo lo que puedo hacer es ubicarme detrás de mi paciente, otra vez en las regiones donde voy a explorar supraescapular, interescapulovertebral, infraescapular. Entonces, pongo mis manos y le pido a mi paciente que diga 33, 33, 33, ¿no? Entonces, por favor, repita 33 varias veces. 33, 33. No tan rápido. Otra vez. 33, 33, 33, 33, 33. Bien, gracias. He percibido, cuando dice 33, mi mano va a percibir, como dice la literatura, una vibración vocal. Ahora, esta vibración vocal, les he aclarado en la clase teórica, va a variar en función al timbre de voz. No es lo mismo un timbre agudo que grave, es decir, para una mujer. No es lo mismo en una persona delgada que una persona que tiene mucho desarrollo muscular. No es lo mismo en un niño que en un anciano. Por eso el parámetro de comparación siempre es el lado opuesto, ¿ya? No hay un estándar que diga debo percibir esto igualito en todos estos pacientes. El estándar es el lado opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo hacer primero una valoración con la técnica de Moneret, tanto en el plano posterior, en el plano lateral, perdón, y póngase por delante, y en el plano anterior, ¿no? Puedo hacer ambos en estos casos. A ver, que lo diga 33. 33, 33, 33. 33, ¿no? Esta es la técnica de Moneret. Ahora, existen técnicas complementarias, otra vez de espalda, por favor, que les he dicho que es la técnica de H-Horst. Por ejemplo, si tengo un paciente que tengo muy poco espacio en interescapulovertebral porque el tórax es estrecho, de pronto ambas manos no entran, puedo utilizar el borde cubital de las manos y hacer la técnica de H-Horst. Entonces, 33, por favor. 33, 33. Gracias. O puedo hacer que quiera focalizar mejor un segmento donde primero considero que hay alteraciones. Entonces, puedo utilizar la técnica de Granger y hacer, a ver, 33. 33, 33, 33, 33. Gracias. Entonces, en un mismo paciente donde encuentro signología pulmonar, voy a desarrollar la técnica de Moneret, la técnica de H-Horst y la técnica de Granger. Si cuando hago la técnica de Moneret no encuentro ninguna alteración, en mi historia clínica voy a describir como vibraciones vocales conservadas. Les recuerdo que las alteraciones de las vibraciones pueden ser que estén aumentadas, que estén disminuidas o que estén abolidas, ¿no? Ejemplo, si acá tuviera condensación pulmonar y acá no, probablemente aquí las vibraciones vocales van a estar aumentadas. O si estoy palpando en un segmento donde aquí hay derrame y aquí no hay, ¿no? En este segmento puede ser que las vibraciones vocales estén abolidas, ¿sí? Entonces, las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, disminuidas o abolidas. Y si no hay patología, digo que están conservadas.
Vámonos a la percusión. La percusión lo que busca es generar sonidos a través de maniobras de técnicas de percusión que vamos a ocupar en el organismo, vamos a realizar en el organismo, ¿no? Recordarles, eso también es un ejercicio que ustedes tienen que hacer, que las técnicas de percusión en pulmones más utilizadas son 3, ¿no? La percusión directa, que también se llama Auenbrugger o mano de comadrón, la dígito digital de Gerard y la ortopercusión de Blech. Entonces, la técnica directa, Auenbrugger o mano de comadrón, ¿en qué consiste? Voy a poner mi mano en esta forma, ¿no? Con mis dedos en forma de gancho. Voy a percutir con los pulpejos de los dedos y voy a aplicar un sonido, voy a aplicar un golpe en las regiones supraescapulares, interescapulares e infraescapulares. Les estoy aclarando que por fines didácticos solo estoy haciendo la demostración en un plano posterior, pero ustedes deben hacer el ejercicio en el plano lateral y en el plano anterior, ¿no? Entonces, la técnica de Auenbrugger consiste en esto. 3 sonidos, pero si ustedes se fijan, el movimiento parte desde la muñeca y lo que impacta son los pulpejos de los dedos. Esa es la técnica de Auenbrugger, ¿no? Está por demás que ustedes tienen que hacer esta exploración en un paciente con el tórax descubierto, ¿no? Un poco difícil con fines del ejercicio, pero cuando ya ustedes acceden a un paciente en el hospital y van a valorar, recordarles que tienen que hacer que el de la cintura hacia arriba esté descubierto el tórax. Lógicamente, la presencia de una polera me modifica el sonido. Entonces, otra vez, la técnica de Auenbrugger. En interescapulovertebral, infraescapular. El sonido que normalmente voy a escuchar se llama claro pulmonar o resonante pulmonar. No puedo escuchar ni mate, que sería patológico, ni timpánico, que sería patológico, ni submate. Si percibo un sonido que no sea claro pulmonar en campos pulmonares, el paciente tiene patología, ¿ya? La matidez es un sonido apagado, propio del hígado. El timpanismo es un sonido hueco, ¿no? Propio de la cámara gástrica. Entonces, en el pulmón no hay ni matidez ni timpanismo en condiciones normales. ¿Qué pasaría si mi pulmón tiene neumotórax y está lleno de aire? En vez de claro pulmonar, voy a percibir timpanismo. ¿O qué pasa si hay derrame pleural y está lleno de líquido? En vez de claro pulmonar, voy a percibir matidez, ¿sí? Entonces, esa es la técnica de Monevet. Después de hacer la técnica de Auenbrugger o percusión directa. Después de hacer la técnica directa, vamos a hacer la dígito digital de Gerard. ¿En qué consiste? Solo para fines de demostración. Aplico toda la palma de la mano, pero voy a liberar todo excepto el dedo medio, que sería mi dedo plexímetro, ¿no? Si yo hago pasar algo por debajo de mi mano, no está pegada a la pared. Lo único que está pegada a la pared es mi dedo plexímetro. Y con mi dedo medio de mi mano derecha en la falange media voy a hacer esta percusión. Entonces ustedes pueden hacer el ejercicio sobre una mesa y hasta que se acostumbren. No se olviden que el movimiento sale de la articulación de la muñeca, ¿ya? Esa es la técnica de dígito digital de Gerard. Pero hay un segmento que no voy a poder acceder ni con la técnica de Auenbrugger ni con la dígito digital de Gerard, es el vértice pulmonar. Y para el vértice pulmonar voy a utilizar la ortopercusión de Blech. ¿En qué consiste? Pongo el pulpejo de mi dedo en el vértice y aquí genero un ángulo de 90 grados entre la falange proximal y la falange media y percuto sobre la falange proximal con el dedo medio. Bien, claro pulmonar. Entonces he completado mi exploración y en este caso, como no he encontrado sonidos diferentes, en mi historia clínica describiré a la percusión, claro pulmonar o resonante pulmonar. Entonces, una vez que he hecho inspección, palpación, percusión, hago lo que es la auscultación. Al comenzar la clase les he explicado ampliamente, pero con fines didácticos voy a recordarles cómo voy a hacer. Pónganse de espaldas, por favor.
Siempre recordando que es supraescapular derecha, supraescapular izquierda. Interescapulovertebral derecha, interescapulovertebral izquierda a diferentes niveles. Puedo hacer aquí, 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 a 3 niveles. Y por último, infraescapular derecha, infraescapular izquierda. Nunca en la región escapular porque el hueso acá no me permite valorar. Entonces, lo que voy a hacer es poner mi estetoscopio, verificar que funcione mi membrana y decirle a mi paciente, respire como cansado. Siga. Más lento. Descansa un poco. Lo mismo para el plano lateral. Lleve las manos a la nuca, por favor. Respire como cansada. Axilar. Estoy haciendo región axilar. La otra región axilar. Infraaxilar. Siga. Siga. Gracias. Siempre comparativo, ¿no? Primero lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Dese la vuelta, por favor. En el plano anterior, sobre todo en la región supraclavicular, respire. Infraclavicular. Gracias. Entonces, he hecho plano anterior, plano lateral y plano posterior. Se supone que he escuchado un murmullo vesicular con 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio muy cortito. ¿Sí? La segunda parte de la auscultación consiste en, por favor, otra vez de espaldas. 33, varias veces, lento. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ahora los brazos. 33, 33, 33, 33, 33. Gracias. Entonces se supone que estoy escuchando una voz apagada o alejada. ¿Por qué? Porque en este caso la auscultación de la voz es normal. ¿Sí? Entonces, esto al margen del conocimiento teórico requiere una habilidad práctica que vamos a sustituir haciendo un ejercicio entre nosotros, ¿no? De todas formas, como todavía tenemos que hacer valoración y exploración del corazón, si hubiera alguna duda, les voy a pedir por favor que cuando hagamos la clase teórica me hagan las consultas correspondientes. Entonces, esta es la parte de exploración de los pulmones con la secuencia semiológica que recomienda la literatura. Gracias. Bien, entonces, esa era la parte importante, ¿no? De complementar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en su paciente. Y eso va a generar la información que ustedes en muchos casos, han puesto en su historia clínica, ¿ya? Entonces, igual que la primera parte. Si la primera parte son ejercicios, esta es toda la secuencia. Entonces, yo siempre he insistido de que la semiología se aprende de lo normal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, van a hacer esto en su paciente el día miércoles nuevamente. Mañana traten de hacerlo pues con algún compañero o con alguien en la casa para fijar conceptos. En realidad, yo les estoy dando la oportunidad que ustedes hagan y les estoy dando los argumentos para hacer adecuadamente, ¿no? El si lo hacen o no ya depende de ustedes, ya lo he hecho porque este no es el rote, no les voy a pedir que me repliquen el video para cerciorarme de que están haciendo, pero esto es conciencial, no estamos nivelando en lo que falta, ¿ya? No sé si hay alguna duda en esta parte. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Tenía una pregunta en cuanto a la auscultación en una cicatriz post-neumonía. ¿Cómo tendría que ser? A ver, otra vez, un poquito más fuerte, no tengo muy buen retorno. Doctor, le estoy preguntando en una auscultación en cuanto a post-neumonía, ¿cómo tendría que ser? O que tenga una cicatriz pulmonar. No, a ver, los hallazgos patológicos van a estar en función al daño que existe en el pulmón. O sea, en realidad la neumonía no te va a dejar cicatriz, te puede dejar fibrosis, como un daño si ha sido mal tratada.
¿no? O sea, una neumonía generalmente ¿qué pasa en una neumonía? Hay un proceso de condensación pulmonar a expensas de un exudado y ahí es lo que provoca la alteración a nivel de los alvéolos. Si el manejo no ha sido adecuado, puede quedar como secuela o una bronquiectasia, ¿no? O puede quedar como secuela una fibrosis pulmonar. Las bronquiectasias son bronquios dilatados en forma permanente que me van a generar acumulación de secreciones y obviamente, pues si somos broncos dilatados, puede acumular secreciones y el paciente puede hacer estertores subcrepitantes, etcétera. Y la fibrosis pulmonar, a la larga, si el daño es severo, también me puede provocar signos de condensación. Entonces, yo lo único que les he dado ahora son la exploración de lo normal más los hallazgos patológicos, porque en lo que es la parte respiratoria, ¿no? Tendríamos que hablar de síndromes pulmonares. Es decir, por ejemplo, si mi paciente está con neumonía, ¿qué hace? ¿Qué voy a encontrar? Un síndrome de condensación pulmonar, que puede ser incompleto o completo. Y ahí está establecido que tengo a la inspección, que haya la palpación, que haya la percusión y que haya la auscultación. Si como tú dices es un paciente que ha quedado con una secuela a nivel con un daño, depende. Si es bronquiectasias, tal vez me va a ser un síndrome de rarefacción pulmonar o si hace una fibrosis pulmonar, tal vez me va a ser un síndrome de sustitución pulmonar. Y en cada uno de estos encuentro signología diferente. O sea, lamentablemente no puedo yo repetir todo el rote respiratorio, porque para colocar las 4 filas locas que les voy a decir ahora, hacemos hartas cosas, ¿no? Y cuando encontramos lo patológico, o sea, tenemos que describir. Si mi paciente está con neumonía, lo que voy a encontrar es un síndrome de condensación pulmonar incompleto o completo, uno de los dos. Si es incompleto, a la auscultación, respiración soplante. Si es completo, soplo tubárico. Pero si ya son secuelas, entonces de pronto tal vez voy a encontrar un síndrome de sustitución pulmonar o de fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces también puedo encontrar soplos, pero va a depender del daño que ha quedado en ese paciente. ¿Ya? Entonces va a ser un poquito, ¿cómo te puedo explicar? Va a depender del daño que haya quedado en el paciente. En una neumonía activa encuentras soplo tubárico. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Porque falta todavía una parte, ya. Pero de todas formas yo creo que sí han debido captar, ¿no? Ahora, lo último que falta, que tampoco es muy largo, es la continuación de lo que les he dado hasta cuello. ¿Se acuerdan que hemos llenado la historia clínica hasta cuello? Ahora vamos a hacer el llenado de pulmones y también de corazón, chicos. Lamentablemente el tiempo no me da, porque ya estamos con la tercera semana y yo necesito empezar la parte de semiología abdominal y no voy a poder empezar si es que, o sea, si me retraso demasiado no voy a poder completar el rote como tal. Entonces, vamos a ver cómo nos nivelamos con la parte cardíaca, pero mínimamente el llenado correcto y el por qué se llena de esa forma está en la explicación. ¿Ya? Entonces, a continuación lo que viene son alrededor de 20, 25 minutos de llenado de la historia clínica, lo que se refiere a tórax, y con eso ya habríamos cumplido o completado la parte que nos hemos trazado. ¿Ya? Terminando, si tienen dudas, me hacen las preguntas. Bien, voy a subir el material para el llenado de la historia clínica. Entonces, les aclaro, hemos hecho hasta cuello. Ahora viene lo que continúa de todo.
En tórax les he aclarado. Si el tórax óseo como tal presenta alteraciones, pongo una descripción aquí. Por decirles, encuentro asimetrías, lesiones de la caja torácica, describo. Y ahí se les ha enseñado los diferentes tipos de tórax. Hemos hablado de tipos de tórax, desde congénitas y adquiridas, ¿no? Hemos hablado de lesiones de la parrilla costal, entonces describo. Si no encuentro nada, no pongo, ¿ya? Esta partecita, les he dicho que lo vamos a dejar entre paréntesis, porque esto van a ser en la valoración ginecobstétrica. Entonces, ahora que estamos avanzando corazón y pulmones, no hacemos todavía descripción de mamas. ¿Sí? Van a empezar, van a aprender a describir en gineco, porque para hacer una valoración completa, buscamos la presencia de tumores en mama. ¿Sí? Y eso lo van a hacer cuando hagan genitales en CM2. Vámonos con pulmones, ¿no? En pulmones, miren, no voy a olvidarme un poco de esta guía, pero yo les he aclarado bien en detalle que se anota, pero se han equivocado increíblemente. Inspección. Simétrico con movimientos respiratorios conservados. ¿Qué significa eso? Que mi tórax derecho es igual que mi tórax izquierdo y que no hay diferencias. Ahora, puede ser simétrico patológico, pues. O lo simétrico en tonel, no sé. Puede ser simétrico raquítico. Puede ser simétrico de Davis. Entonces ya, porque no son asimétricos, pero no son normales. O puede ser simétrico con pectus excavatum. ¡Pum! Pero si no encuentro nada y es normal, me quedo con el simétrico. Pues es la parte estática de la exploración. Hemos hablado que la inspección es estática y dinámica, ¿no? Y la exploración dinámica tiene que ver con movimientos respiratorios conservados. ¿Qué hemos dicho? Para poner conservados se supone que si es varón, tiene que tener una respiración torácica superior. Si es mujer, si es varón, una respiración tóraco-abdominal. Los varones respiramos en bloque, pecho y barriga. Si es mujer, torácica superior. Si es niño, abdominal. Pero no voy a poner aquí respiración de torácica superior, etc. Sino solo conservados porque estoy suponiendo que el tipo respiratorio está en función al sexo, ¿no? Y además esto significa que la amplitud y la simetría es normal. Porque ¿cuáles son las alteraciones? Los movimientos respiratorios pueden estar disminuidos, aumentados. En el caso de una disnea, pueden estar aumentados. Puede haber incluso movimientos respiratorios aumentados con tiraje, es decir, con signos de dificultad respiratoria. Y hemos dicho que el tiraje es cuando hay una depresión a nivel de la parrilla costal, del hueco supraclavicular e infracostal, ¿no? Puede haber movimientos respiratorios arrítmicos, ¿no? Entonces me voy a encontrar las alteraciones patológicas anoto, pero si mi paciente tiene movimientos respiratorios en función al sexo y con una amplitud normal, pongo movimientos respiratorios conservados, nada más. Entonces no voy a poner otros detalles que no sean estos. Ahora, vámonos ahorita esto lo vamos a poner de rojo, que yo estoy escribiendo en este momento. Palpación. ¿No? Dos cosas, la elasticidad torácica y las vibraciones vocales. Y hemos dicho, si al hacer mis movimientos de ampliación y ampliación está normal, ¿qué voy a poner? ¿No? Movimientos de ampliación. Eso es en sentido antero-posterior. Y amplexación, que es transversal, apical, si es arriba, y basal, si es abajo, conservados. Listo.
Pero se supone que he hecho las maniobras para ver si el tórax se está expandiendo en sentido transversal y antero-posterior arriba. Se supone que he hecho las maniobras para ver si el tórax se está expandiendo en sentido transversal y antero-posterior abajo. Entonces pongo movimientos de ampliación y ampliación apical y basal conservados. No voy a poner con la técnica de la selle, nada. Simplemente eso. Y la otra parte, las vibraciones vocales. Se supone que he utilizado las técnicas de Munneret, la de Schwartz y la de Granger, y he hecho comparativamente en región subescapular, interescapulovertebral, subescapular, regiones axilares, región supraclavicular, infraclavicular, en todos los planos, y he encontrado una simetría a la percepción. En algunos lugares he percibido esa vibración de la voz, en algunos no, porque eso también hemos dicho que va a variar en función a la edad, al sexo, al timbre de la voz, al grosor de la pared. O sea, hay muchos elementos. En algunos pacientes apenas tal vez voy a percibir en infraclavicular, que es donde más se percibe, o en subescapular y no encontrar en el resto. Pero, o sea, esa ausencia en un lado y en el otro lado me dice que por alguna razón no la estoy percibiendo y no la considero patológica. ¿Qué sería patológico? Que perciba bien en subescapular derecha y que no haya nada en subescapular izquierda. Entonces, esas diferencias no pueden existir. Significa que o en algún, o sea, o que en un lado está aumentado o en el otro lado está abolido, ¿no? Porque las vibraciones vocales pueden estar conservadas, pueden estar aumentadas, disminuidas o abolidas. Ahora, si describo, entre comillas, que están aumentadas, disminuidas o abolidas, tengo que poner dónde. Entonces, y ahí hemos hablado de segmentación torácica, ¿no? En el plano posterior, supraescapular, interescapulovertebral a diferentes niveles, superior, medio, inferior, e infraescapular. En el plano lateral, axilar, infraaxilar. Y en el plano anterior, supraclavicular, infraclavicular. Pues no tengo más regiones, entonces describiré pues dónde estoy sintiendo aumentado o disminuido o abolido, ¿sí? Eso va a la palpación, ¿no? Entonces, si el paciente estuviera normal, me olvido de esto que está entre comillas, queda ahí, ¿no? Y me voy a lo que es percusión. En percusión una sola cosa, chicos, si está normal, voy a notar claro pulmonar, nada más. Se supone que cuando, y para poner esto, he percutido con las maniobras de dígito digital de Gerard, Auenburg y Romano de Comadrón, y en vértices pulmonares he hecho con la ortopercusión de Presch. ¿Cuáles son las alteraciones que me puedo encontrar? Hemos dicho, puede ser mate, que es patológico, timpánico o sumate. Esto no es normal. Si encuentro o mate o timpánico o sumate, describo igual dónde. Entonces, la matidez me puede estar hablando de una condensación pulmonar, el timpanismo de una cavidad grande o de un neumotórax, y la sumatidez tal vez una mezcla de estos dos elementos. Entonces, claro pulmonar o resonante pulmonar, no hay más. Si me encuentro con otras cosas, estas son las otras cosas y tengo que poner dónde, ¿no? Y a la auscultación, pero normalmente no tengo que encontrar esto, chicos. Alguna historia clínica de ustedes he visto que decía timpanismo conservado. Eso es patológico. Auscultación. ¿Qué valoro? Dos cosas nada más. Les hemos hecho hacer un ejercicio. Les he dicho, chicos, en el video que comparen el ruido laringotraqueal con el murmullo vesicular, pero con fines didácticos. A la auscultación no valoro el ruido laringotraqueal. A la auscultación en campos pulmonares, ¿qué estoy yendo a buscar? Murmullo vesicular. Si les he dicho que el organismo genera tres sonidos normales, o sea, el ruido laringotraqueal a nivel de la tráquea, el bronco vesicular a nivel de T3 en intercapulovertebral y el murmullo vesicular en todo el resto del pulmón, eso es con fines de que ustedes conozcan los sonidos que genera nuestro organismo. Pero yo no voy a ir a explorar el ruido laringotraqueal. El ruido laringotraqueal me sirve de mucho para imitar, por ejemplo, soplos pulmonares. Porque cuando yo escucho un soplo tubárico, pleurítico, cavitario o anfórico, voy a escuchar algo bien parecido al ruido laringotraqueal, pero con sus timbres diferentes, ¿no ve? En A, E, O, en E, en O,
o con un timbre metálico, pues si es anfórico. O sea, revise nuevamente la parte del video que les he mostrado. Pero en su historia clínica, si no encuentro alteraciones, ¿qué me van a poner? Dos cosas, murmullo vesicular conservado. Se supone que he escuchado un ruido que tiene 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio, nada más, que he escuchado sobre todo la entrada y muy poquita salida, el 3-1. ¿No? Cuando le digo a mi paciente, respire como cansado, ¿no? Y me he puesto mi estetoscopio en campos pulmonares, he escuchado 3 tiempos inspiratorios y un tiempo expiratorio. Ese es el murmullo vesicular conservado. ¿Y por qué hemos dicho que se llama vesicular? Porque son los alveolos que se están expandiendo y parecen vesículas, pues, ¿no? Y la segunda parte, la auscultación de la voz, con 2 opciones. Dijimos, o puedo poner broncofonía normal, pero normal porque la broncofonía sola es patológica, o puedo poner auscultación de la voz normal. No ambas cosas, una de las dos cosas. Entonces, eso es lo que voy a encontrar. Ahora, los trastornos de la auscultación o esa broncofonía normal, entre comillas, ¿cuáles pueden ser? Desde una pectoriloquiáfona, egofonía, metalofonía, o sea, y obosanfórica, etcétera, dependiendo de las patologías, ¿no ve? Si hay condensación, lo más seguro es que encuentre pectoriloquia y pectoriloquiáfona, ¿no? Y previa a la pectoriloquia, broncofonía. Si hay derrame, de pronto es egofonía, ¿no? Si tengo una caverna tuberculosa, una metalofonía o voz cavernosa. Pero esas alteraciones las tengo que conocer y eso está en la explicación que se les ha hecho en el video. Miren, entonces, si uno tiene que llenar, entonces son inspección, palpación, percusión, y si así así ordenadito, y auscultación. Nada más. Y a partir de esto, obviamente, las alteraciones que puedan encontrarse, ¿no? Aquí está, ¿qué puedo encontrarme? Ruidos adventicios, soplos, el examen de la voz, examen de la tos. Bueno, en el examen de la tos habíamos dicho que si yo al auscultar me encuentro con ruidos sobreagregados, que cuáles, desde roncos, sibilancias, estertores crepitantes, subcrepitantes, etcétera, ¿qué voy a hacer? Que mi paciente tosa. ¿Por qué? Porque puede ser un ruido transmitido de la garganta y no del pulmón, ¿no? O pueden ser de bronquios y no de alveolos. Entonces, cuando se les ha explicado es importante porque en algunos casos, si son sobreagregados estertores subcrepitantes, estos se modifican con la tos. Si son alveolares, no se modifican con la tos. Entonces, hay elementos que me van a orientar a ver si el paciente tiene un tipo de lesión. ¿Ya? En corazón, que es lo último, y con esto acabamos. Igual, 3 tiras, ni siquiera 4. Porque hemos dicho que no hacemos percusión de rutina, ¿no? Inspección. ¿Qué valoro ahí? La simetría del área cardíaca para ver si mi paciente tiene área cardíaca. Entonces, si es normal, pongo área cardíaca simétrica. Obviamente se supone que saben cuál es el área cardíaca, ¿no? El corazón se proyecta en el mediastino, o sea, desde el borde esternal derecho hasta el borde esternal izquierdo, 1 centímetro por fuera, y la punta llega hasta el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Pues más o menos es una especie de rectángulo orientado hacia la izquierda. Ese es el área cardíaca. Entonces, todo eso voy a ver y voy a ver si no hay asimetría, si todo está normal, o con área cardíaca simétrica. ¿Qué voy a valorar a la inspección? Si el latido cardíaco es visible o no visible, la mayor parte de las veces es no visible. Latido cardíaco no visible. Pero si veo, pongo pues latido cardíaco visible. Por ejemplo, si mi paciente es muy delgadito, es niño, ¿no? O de pronto es patológico, mi paciente tiene corazón más grande, tiene cardiomegalia, tiene valvulopatías, seguro que se va a ver su latido cardíaco.
no solo en el área cardíaca, sino voy a ver incluso encima del cuello, del esternón y encima de la clavícula. ¿Sí? Pero si no encuentro, pongo área cardíaca simétrica con latido cardíaco no visible, y seguro que si no veo latido cardíaco visible, menos voy a ver apex visible, ¿no? Lo normalmente es que si no veo el latido, el apex tampoco se vea. Pero esto no es una receta, les he dicho. Ustedes tienen que valorar. De pronto sí veo el apex, porque de pronto tengo una lesión a nivel de la válvula mitral. Saben que tienen que buscar el apex en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular en adultos, cuarto espacio intercostal, línea media clavicular en niños, sexto espacio intercostal, línea media clavicular en ancianos, ¿no? Ahora, esto mismo que no estoy viendo, perdón chicos, voy a buscar a la palpación, o sea, voy a palpar. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar, hemos dicho, primero la técnica large de Rard, con toda la palma de la mano. Y segundo, digital, entre los espacios intercostales. Entonces, recordarles, cuando yo voy a palpar el corazón, large de Rard, toda mi manito extendido transversalmente al eje del cuerpo, la parte media del hueco de mi mano en el segmento que quiero palpar. Hemos dicho, voy a palpar el área cardíaca en 4 tiempos. La parte central de mi manito, cerca del centro del corazón. Y les he aclarado que el centro del corazón está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. ¿Cómo voy a contar? Hemos dicho debajo de la clavícula, el primer espacio que palpo debajo de la clavícula es el segundo. Le voy bajando, segundo, tercero, cuarto. Y borde external, se supone que por fuera del borde external izquierdo, ahí pongo la palma de mi mano y percibo, primer tiempo de mi palpación. Segundo tiempo, la punta. O sea, me voy a donde más o menos corresponde el área mitral. Quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, más o menos por donde está la areola, si el pezón. En el varón es más fácil, en la mujer va a depender de las características de la mama, ¿no? Entonces, el huequito de mi mano se va más a la punta. Un tercer tiempo, el huequito de la mano, me voy al apéndice sigmoides. Estoy valorando el área mitral. Miren, he valorado centro del corazón, punta, y voy a valorar el foco tricuspidio. Y por último, termino palpando el área de la base, que son los segundos espacios intercostales, derecho e izquierdo, debajo de la clavícula. Entonces, miren, tengo que palpar en 4 tiempos. El centro, la punta, el apéndice sigmoides y la base, que sería debajo de la clavícula. Si en todo eso no percibo nada, ¿qué pongo? Latido cardíaco no palpable. Ahora, si palpo, pongo pues latido cardíaco palpable. Es más, si palpo voy a buscar el apex, pero si no palpo, lo más probable es que tampoco me encuentre con el apex. Al margen de eso, me estoy olvidando algunas recomendaciones. Bueno, esta no es otra clase teórica, solo son recomendaciones puntuales. Pero les había dicho, nunca voy a valorar en una sola posición el área cardíaca. Primero en decúbito dorsal, después sentado, inclinado un poco hacia adelante, y también voy a valorar en decúbito lateral izquierdo o posición de pachón. Mínimo en esas 3 posiciones, ¿no? Hay posiciones complementarias dependiendo de la sospecha que tenga en función a la patología. El latido cardíaco no palpable, apex no palpable. Ahora, si palpo el apex, lógicamente debo colocar ¿dónde? Para eso siempre les he dicho una referencia horizontal, que son los espacios intercostales izquierdos, y una referencia vertical, que son las líneas external, media clavicular, axilar, o de pronto son líneas intermedias. Puedo poner entre la línea media clavicular y la línea axilar anterior. ¿Se dan cuenta? O de pronto se extiende a más de la línea axilar anterior, línea axilar media, tengo referencias verticales. Eso en relación a la palpación, ¿no? Percusión. No hago de rutina, me voy a la auscultación. 2 cosas. Primero, si los ruidos cardíacos son rítmicos o arrítmicos. Ahorita les explico lo demás. Si escucho un ta secuencial, un tum-ta secuencial, tum-ta, 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 R1, pequeño silencio, R2, ¿no? Pongo ruidos cardíacos rítmicos, ¿no? Si la intensidad me parece adecuada, le pongo como normofonético. Ahorita les explico las alteraciones. Normofonético, ¿no? Y
al final sin presencia de sobreagregados. Se supone que no he escuchado nada más que eso. Ya. Ahora, no necesariamente, por eso dice, obviamente aquí está inspección, palpación, percusión, auscultación, porque es un modelo, les dije que no he querido alterarlo. Percusión voy a hacer cuando sobre todo tenga alteraciones pulmonares más que cardíacas, ¿no? Porque la matidez, o sea, siempre tiene que ser mate, pero la matidez cardíaca puede desaparecer no a expensas del corazón, sino a expensas del pulmón. Si yo tengo un paciente que está haciendo un neumotórax izquierdo o un enfisema torácico, probablemente me va a hacer desaparecer la matidez cardíaca y la va a sustituir por un timpanismo. Pero eso va a estar escrito aquí arriba en pulmones, ¿no? Entonces, un elemento, ¿ya? Pongo ruidos cardíacos rítmicos, se supone que que he valorado un ritmo cardíaco sinusal de 2 tiempos, ¿no? O sea, el tum-ta, tum-ta, tum-ta. Porque puede haber un ruido cardíaco rítmico con, voy a poner en negro nomás para que se diferencie, puede haber con galope auricular, ventricular o de suma. Listo. No dejan de ser rítmicos, pero si estoy poniendo galope auricular, se supone que he escuchado un R4, R1, R2. Si es ventricular, R1, R2, R3. O si es de suma, los 4, ¿no? Su onomatopeya ya les he explicado, ¿no? Este puede ser un Kentucky, este puede ser un Tennessee, 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 o este puede ser un ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Pero siguen siendo rítmicos. Ahora, ¿cuándo coloco arrítmico? Cuando ya no hay pues esa secuencia. Cuando me sale R1, R2, espacio, tum, ta, 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 tum, ta, o sea, toda una mezcla, esos ya son arrítmicos. ¿Sí? Ahora, el tema de la intensidad, normofonéticos, puede ser muy fuerte, por ahí mi paciente tiene corazón muy grande, cardiomegalia, hiperfonético. O por ahí es muy gordito, musculoso y escucho bien bajito, hipofonético, ¿no? Y la presencia de sobreagregados viene con el tema de reforzamientos, desdoblamientos y soplos cardíacos que hemos hablado, ¿no? Por eso dice, puede haber abombamientos localizados, retracciones localizadas y generalizadas, ¿no? El ápex puede ser normal o puede estar desviado a la derecha, arriba, abajo, pero eso hemos hablado también, ¿no? Puede estar desplazado a la arriba en el caso de tumores abdominales, el ápex, puede estar desplazado hacia abajo en un tórax raquítico, puede estar desplazado a la derecha en el caso de que tenga patología pulmonar izquierda, pero las modificaciones, sobre todo del corazón en función a la causa cardíaca, son hacia abajo, hacia afuera, o hacia arriba y hacia afuera. Si se acuerdan ustedes, hemos dicho que si el ventrículo derecho crece, la punta se va hacia afuera y hacia arriba. Si el ventrículo izquierdo crece, la punta se va hacia afuera y hacia abajo. Eso también tiene un cuadrito, ¿no? Las alteraciones en la auscultación, ya hemos hablado, alteraciones del ritmo, puede haber un ritmo, aquí hemos puesto ya, ¿no? Con un ritmo cardíaco auricular, ventricular, fetal, pendular, etcétera, ¿no? R1 puede estar reforzado, desdoblado. Hemos dicho el reforzamiento o el desdoblamiento de R1, en vez de tum, desdoblamiento, perdón, en vez de tum, tlum. De segundo ruido, en vez de ta, tla, ¿no? R3 puede presentarse en niños y adolescentes, R4 siempre es patológico a cualquier edad. Entonces, todos estos elementos son solo para orientar un poco, ¿ya? La valoración de arterias y venas la van a hacer cuando hagan la exploración de las extremidades, por lo tanto, en esta etapa no las describimos todavía, ¿estamos de acuerdo? Entonces, miren, ya les he dado un resumen de todo lo que corresponde al semestre en cuanto al llenado de la historia clínica. Pero se supone, pues, jóvenes, mira, solo por ejemplo, yo para poner en la auscultación de pulmones murmullo vesicular conservado, se supone que desechado la presencia de
roncos, sibilancias, estertores sucrepitantes, crepitantes, sublotubárico, pleurítico, cavitario, onfórico. Y se supone que sé cómo son esos sobreagregados y qué significan y qué es lo que los ocasiona. Entonces, muchas veces pensamos que ponemos, o sea, el poner 2 o 3 palabritas significa que de por medio he descartado muchas otras cosas. Por eso les decía, esto no sirve si no va de la mano del conocimiento, porque llenar de memoria, así como ahorita les he pasado, es fácil. Pero ¿qué pasa si he dejado pasar por alto un soplo, un estertor, ¿no? O un frote pleural? Entonces no estoy haciendo una valoración concreta. Entonces, en lo que se refiere al rote, ¿no? La exploración es, y la transcripción en la historia clínica es esa. Bien, yo creo que con eso ha quedado claro el tema de, sobre todo en la parte respiratoria, porque hemos sido bien completos, ¿no? En la parte respiratoria hemos dado la parte de inspección, palpación, percusión en presentaciones con PowerPoint, hemos hecho los ejercicios respiratorios y ahora el llenado, ¿ya? En la parte cardíaca, lamentablemente les decía, el tiempo me aprieta y, bueno, solo he querido estandarizar el llenado de la parte del corazón, pero explicando un poquito. No sé si tienen alguna duda, de alguna forma he querido nivelar hasta esa parte para poder entrar ya con mucha más seguridad a la parte del rote que corresponde a lo que es digestivo renal. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. ¿Alguna duda que se quieran que se les aclare? Bueno, es una pena, ¿no? Apenas ahorita hay 15, 2, 4, 6, 8, 10, 13 personas, creo, 14, ¿no? Y se supone que esto era para que todo el grupo participe, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda. No ha quedado claro. Jóvenes, se han tragado su lengüita. A ver, Estela Quispe, ¿tienes alguna duda? ¿Estás conectada, Estela? ¿O solo está encendida tu computadora? Maite Ramírez, ¿ha quedado claro o tienes alguna duda? ¿Mm? Maite, ¿puedes poner tu micrófono, por favor? Chicos, ¿alguien de ustedes me está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Buenas noches, doctor. Ya pienso que se han desconectado, ¿no? Bueno, espero que haya quedado algo de todo lo que he hecho. Yo he puesto mi empeño en estandarizar, ¿ya? Entonces, voy a empezar ya, no sé, voy a programar el inicio de la parte de la semiología digestiva. Les estoy dando opción a que entre hoy día y mañana hagan todo lo que hemos visto hoy día. Y el día miércoles van a volver a hacer una historia clínica, pero se supone que ahora tienen más argumentos para hacer. Entonces, el miércoles vamos a repetir una historia hasta corazón, pero espero que apliquen todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Ya? Paralelamente, ya voy a programar la actividad de lo que es, tengo que darles una clase de signos y síntomas del aparato digestivo, tengo que empezar a explicar lo que es exploración. Es amplio digestivo, pero bueno, indirectamente estamos haciendo porque voy a tratar de dar a los pacientes con patología abdominal el día miércoles para que de alguna forma ustedes ya se familiaricen con la patología digestiva, ¿ya? Entonces, hoy día para terminar, por favor, como han estado haciendo los días anteriores, pongan su apellido paterno, materno, nombre en el chat y con eso hemos terminado. Buenas noches, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego.